Buenas a todos y todas, les doy la bienvenida a la clase 9, que refiere a Agenda Global de Reformas a los Sistemas y Políticas de Salud, como parte de, como saben, el curso virtual de Salud Internacional Sur-Sur y Soberanía Sanitaria. Mi nombre es Gonzalo Basile. En esta clase tendremos 4 docentes. Por mi lado estaré trabajando más el enfoque global de la agenda de reformas y qué contenidos tiene. Y después tendremos 3 docentes: Mario Hernández, trabajando el caso de estudio de Colombia y de la reforma de salud en Colombia; Daniel Godoy, trabajando la reforma y el proceso de reforma en Argentina; y Antonio Hernández de El Salvador, trabajando sobre el caso de El Salvador. Dicho esto, me parece central entrar a pensar que el campo del Estado, la sociedad y el desarrollo de sistemas de salud y de seguridad social no es un campo, como lo decíamos en el panamericanismo de la salud internacional y de la salud global y liberal, no es un campo neutral, ni existe un único modelo que de alguna manera comprenda histórica, conceptual y metodológicamente esto. Una de las grandes expertices, como siempre repetimos, que ha tenido la hegemonía en su variable liberal o neoliberal, como quieran conceptualizarla, es su capacidad de generar constantemente producción de capturas culturales, simbólicas y también políticas, desde sus centros de estudio y de formación, desde lo que llamamos los tanques de pensamiento, de especie de producción de evidencia o de políticas basadas en las evidencias, capturas de nuestras sociedades, pero también captura de nuestros actores sociales y del propio Estado y el sistema político en lo que refiere a la esfera de lo público. Entonces, cuando pensamos la agenda global de reformas a los sistemas y políticas de salud, no podemos empezar, sin decir que, de alguna manera, nos han colonizado la agenda de la política sanitaria. Colonizado una agenda de política sanitaria, a través de sus dos vertientes, ¿no? El panamericanismo de la salud internacional y la salud global liberal, con una especie de división política del campo de la salud, donde, los bancos van a pasar, como ya lo hemos visto en varios capítulos de este seminario, los bancos se van a ocupar de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social, es decir, se van a ocupar a partir de fines de los 70, pero sobre todo aceleradamente ya en los 80 y 90, se van a ocupar de las reformas del sector salud y la seguridad social, y lo que podríamos llamar el panamericanismo, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud, la propia Organización Mundial de la Salud, va a pasar a ocuparse de eso que llaman las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? La salud pública funcionalista, que en gran medida va a hegemonizar todas las maestrías y todos los espacios de formación de posgrado en salud pública, que nos van a estar explicando que la salud pública tiene esas 4 funciones de regulación, de provisión de servicios, de administración de servicios, etcétera, etcétera, cuando en realidad eso es parte de una dinámica de reforma y de agenda global de reforma. ¿Por qué? Porque esta agenda global de colonización de la agenda nos ha generado trampas simbólicas, trampas políticas, como una especie de ley de gravedad. Es decir, hay cosas que no podemos negar ni poner en discusión, es decir, se adueñaron del diseño de las políticas, de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social, y también nos han generado una especie de autocensura donde no se puede poner en discusión esta direccionalidad y esta agenda y esta hoja de ruta que pareciera ser única, ¿no? Con lo cual nos han también autocensurado en el sentido que en muchos de nuestros países pasamos a ser comentaristas de esa agenda de reforma, pasamos de alguna manera a solo proponer correcciones a las desviaciones, a los errores, a lo que no cumple y dice que debería cumplir esta agenda de reformas, pero no a lo que es justo y necesario de acuerdo a las necesidades colectivas de nuestra sociedad. Y aunque se conjuguen en diferentes lenguajes y palabras semánticamente diferentes, estos dispositivos han tomado distintos nombres, sobre todo en la última etapa del siglo XXI, han cambiado sus nombres o sus lenguajes,
pero cobertura universal de salud, protección social a la salud aplicada a Latinoamérica, el acceso financiero y protección financiera de salud y al riesgo social, los pisos mínimos de protección social de la OIT, son todas propuestas construidas desde una misma vertiente de la hegemonía liberal de sus tecnocracias, de sus organismos e intereses geopolíticos internacionales, del propio mercado, digamos, de capital de la salud y del gerenciamiento del riesgo, pero con una narrativa que ya nos habla de lo universal, nos habla del Estado, nos habla de los derechos, nos habla de la equidad, nos habla de la protección. Es decir, vaya paradoja y sofisticación para desmontar esto en nuestras propias sociedades, pero también, sobre todo, desmontarlo en los actores sociales y movimientos sociales de la sociedad civil y también incluso en los propios equipos de gobierno, incluso en equipos de gobierno del Estado, de gobiernos de tinte progresista, transformador, emancipador, que en alguna medida también fueron atrapados por algunos de estos cantos de sirena de esta ofensiva. Dicho esto, digamos como breve introducción, los sistemas de salud y seguridad social son un campo de políticas, es decir, hay, digamos, espacio donde hay actores, digamos, en pugna, en conflicto, en cooperación, en estrategias, un campo de política pública que construye, digamos, y atraviesa el Estado, obviamente, pero, digamos, también los sistemas de salud, en gran medida como capacidad de respuesta a las necesidades, demandas, prioridades colectivas de una sociedad, los sistemas de salud son construcciones y decisiones de nuestras sociedades, plasmadas en el gobierno del Estado, ¿no? Es decir, los sistemas de salud no son potestad de las tecnocracias, de los funcionarios o de las tecnoburocracias que gobiernan los estados y los sistemas de salud y ministerios de salud. Digamos, no, los sistemas de salud y de seguridad social son construcciones de política pública de nuestras sociedades. Ahora bien, vaya, digamos, cuestión que en este campo de agenda de reforma global, el panamericanismo de la salud internacional, como la salud global liberal, coinciden y se articulan en este campo de sistemas y de políticas de salud, especialmente, como decía antes, articulando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como por ejemplo articulado en distribución de roles, incluso y división social de roles, con la propia Organización Panamericana de la Salud, con la propia UNICEF, en todo lo que tiene que ver con los paquetes materno-infantiles, con las fundaciones del filantrocapitalismo, que en este caso, con un rol preponderante de la Fundación Rockefeller, pero de muchas corporaciones de salud y de agencias de cooperación internacional como USAID, y también en articulaciones con el propio complejo médico industrial farmacológico financiero, digamos, sobre todo los bancos, ¿no? Los bancos como aseguradoras y digamos, de cobertura de salud. Entonces, si hay una articulación de estos intereses, tenemos que tomar que la primera dimensión a analizar es el Estado. El Estado como campo de fuerzas, el Estado entendido como una correlación de fuerzas en nuestra sociedad y las ideas, digamos, dominantes que hay en nuestra sociedad civil que determinan los modelos de sociedad política y que de alguna manera se plasman en las formas políticas de gobierno del Estado. Entonces, si el Estado es un campo de fuerzas, hay que decir que el Estado, digamos, en fines del siglo XX y principios del siglo XXI, sufrió dos grandes reformas sociales que hicieron y reconfiguraron a ese Estado. Lo reconfiguraron en una clara, digamos, concepción que de alguna manera ese Estado, digamos, de posguerra, de intentos de un Estado social de bienestar o un estado de bienestar que incluso el desarrollismo latinoamericano intentó en todo su pensamiento cepalino, como también, digamos, el socialismo real lo intentó, pero también los países de sistemas capitalistas centrales lo desarrollaron en el caso de la Europa socialdemócrata o de los países escandinavos, en el caso de Latinoamérica muy fuertemente Cuba y Costa Rica, pero en otros momentos históricos Argentina, Chile, Brasil, incluso Colombia. Es decir, el Estado fue reconfigurado porque, digamos, al Estado se le demandaba, o en ese ciclo histórico de mediados de los años 50 para acá, digamos, considerábamos al Estado sobre tres grandes construcciones y cuestiones.
La primera, que el Estado, como esfera pública, tenía que crear bienes públicos. El Estado, preocupado por crear bienes públicos, entendiendo la esfera pública y la creación de bienes públicos como espacios que atañen a los asuntos comunes, a los asuntos colectivos, a los asuntos universales. Es decir, lo público como algo mucho más allá del Estado. Es decir, crear bienes públicos, ¿qué significa? Sistemas de educación, los propios desarrollos de los sistemas de salud, las protecciones sociales para responder a la cuestión social y a las necesidades sociales, entendiendo que el mercado no era buen asignador de recursos en el campo de la salud y que de alguna manera un segundo componente que se le pide a los estados es desmercantilizar las relaciones sociales, sobre todo desmercantilizar de alguna manera algunas grandes necesidades sociales que tienen las sociedades. Es decir, por ejemplo, la cuestión social, ¿no? La cuestión social que tiene que ver con necesidades de protección social de determinadas poblaciones, grupos sociales, o la respuesta a las necesidades de salud, o lo que atañe a los sistemas educativos, a la garantía de políticas de vivienda, y otras con la protección de la niñez y otras cuestiones, básicamente la protección del trabajo y los derechos laborales. Básicamente lo que nos hablan como segundo componente del Estado es que el Estado tiene que desmercantilizar algunas relaciones sociales y garantizar determinados derechos sociales. Y por último, bueno, los Estados-nación como garantes de la soberanía territorial y de la soberanía política. Ahora bien, ese Estado y democracias a los cuales nosotros le demandamos estos tres grandes aspectos, de alguna manera entre los años 70, 80 y 90 y en principios de este siglo XXI, nuestros estados que creaban bienes públicos, de alguna manera pasaron a crear bienes privados. Crear bienes privados significa cuando de alguna manera privatizar, ¿qué es? Privar, capturar y por intereses particulares los espacios comunes, colectivos y universales. Es decir, los estados empiezan a estar más preocupados por crear bienes privados en la esfera de lo público. Ejemplo, bueno, siempre se pone el ejemplo del Chile de Pinochet, donde Chile hace dos grandes macro reformas. Por un lado, reforma las pensiones, pasando de un sistema de pensiones público, de reparto, de solidaridad intergeneracional, a un sistema de capitalización individual, entregándole los fondos jubilatorios, o sea, sustituyendo el modelo público por un modelo privado, pasándole los fondos de pensiones al sistema financiero, a los bancos. Y en esta capitalización individual, con una serie de hipótesis que la capitalización individual iba a mejorar nuestras pensiones y nos íbamos a jubilar con mejores pensiones. Lo que terminó pasando es lo que hoy encontramos, que los tres o cuatro países que aún hoy tienen este modelo de capitalización individual, de lo que llamamos AFP o AFJP, las administradoras de fondos de pensiones privadas, caso Chile, caso El Salvador, caso República Dominicana, pero en algún momento histórico entre los años 80 y 90, casi 80 países llevaron este modelo sustitutivo. O sea, el modelo chileno era el modelo sustitutivo, sustituir los sistemas de reparto público por sistemas de capitalización individual privado. Además con toda la especulación financiera que se hizo con esos fondos de pensiones, con la especulación de administrar, los fondos de pensiones con un porcentaje de quita a los salarios de los trabajadores y de los empleadores y después prestárselo por otra puerta a deuda pública al Estado a un 20% o a un 30% de deuda externa, o bien de especulación financiera en el mercado financiero internacional. Esta lógica de producción privada también ocurre en el caso del sistema de salud chileno. Chile había desarrollado un Servicio Nacional de Salud. Recuerdo en todas las reflexiones de Salvador Allende, cuando es ministro de Salud, cuando escribe los cuadernos médicos sociales. Chile venía de un Servicio Nacional de Salud que había extendido quizás, como Argentina, el primer nivel de servicios públicos de salud más extendido geográficamente, integralmente en toda su geografía, y Chile en el 82, sale del Servicio Nacional de Salud Universal público a un sistema de aseguramiento con dos lógicas, un fondo, el FONASA, un fondo de aseguramiento público, y las ISAPRES, un fondo, es decir, aseguradoras privadas. Eso que hace Chile de aseguramiento y privatización y fragmentación del sistema de salud en Chile, es decir,
también en el sector salud y en el sistema de salud chileno se empiezan a producir bienes privados. Y la soberanía, como tercer elemento, empieza a ser algo, digamos, condicional. ¿Por qué? Porque la soberanía política y territorial en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en los años 80 y 90, y hoy, digamos, como una nueva oleada que encontramos en nuestro siglo XXI, nuestra soberanía política está atravesada y condicionada por el poder y la hegemonía de los mercados de la globalización financiera, ¿no? Es decir, nuestra soberanía político regional está, digamos, condicionada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por las corporaciones internacionales. Es decir, estas dos reformas sociales del Estado, el Estado va a tener dos grandes reformas. Una primera reforma que, como me refería antes, años 80 y 90, corresponde a la política social del ajuste y el cambio estructural, es decir, minimizar el rol social del Estado, privatizar o gerenciar abierta o encubiertamente. Aparece toda la dinámica del asistencialismo focalizado, de las políticas caritativas o de beneficencia social, esta idea de que hay que focalizar entre los más pobres de los pobres de los pobres, con prueba de medios, es decir, el excluido y empobrecido, porque nadie nace pobre, es la sociedad que produce exclusión y pobreza. Esos excluidos y empobrecidos nos tienen que demostrar que son muy, muy pobres, que tienen 7 hijos, 4 nietos, un perro, una abuela, para poder, digamos, comprobar que van a recibir el beneficio, la garantía explícita, y que de alguna manera tienen que demostrarlo, que han fracasado en el mercado, que han fracasado en su vida para poder recibir el beneficio. Y en este clima de primera reforma también se produce un gran proceso de autogestión, digamos, es decir, es transferido a la sociedad grandes responsabilidades que antes el Estado desarrollaba. Responsabilidades que se transfieren al sector privado en algunos casos, o bien se transfieren incluso a la sociedad civil, a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales. Este primer proceso de reforma, en el campo de salud, podríamos asimilarlo al documento de Invertir en Salud del año 93 del Banco Mundial. Invertir en salud no era, digamos, un llamado a invertir en el campo de la salud pública para mejorar las condiciones de vida y sanidad de la población latinoamericana y caribeña, sino invertir en salud era una coordenada al sector privado, transnacional y nacional, de que invertir en el campo de los sistemas de salud y de la salud es un espacio también de gran acumulación de capital privado. Es decir, invertir en salud va a venir a promocionar el asistencialismo focalizado a través de seguros de salud y paquetes de servicios y a destruir, desfinanciar y fragmentar lo que ya venía fragmentado y desfinanciado, que son nuestros sistemas públicos de salud. Digamos, este clima de primer reformas sociales al Estado va a entrar en crisis de legitimidad en fines de los 90, principios del siglo XXI, acuérdense, incluso con cambios de tendencias políticas en la región, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en otros países, con distintas características y demás. Pero, digamos, va a aparecer en el siglo XXI una reactualización de la reforma social al Estado en América Latina, en lo que llamamos las reformas o la segunda reforma al Estado o las reformas de segunda generación, donde ya no se va a hablar de gerenciamiento y de ajuste estructural del consenso de Washington, de achicar el Estado, sino que nos van a hablar de modernización del Estado. ¿Modernización del Estado para qué? Para gerenciar el riesgo social. Es decir, empezamos a pasar de esta idea de eliminación o erradicación de la pobreza a la vulnerabilidad y a los grupos vulnerables. Nadie sabe, digamos, esta idea de vulnerabilidad donde empezamos a conceptualizar todo como grupos vulnerables, en una idea de que aparecen los grupos vulnerables pero son algo asexuado, nadie sabe muy bien qué son, ni cómo nacen, ni de dónde nacen, sino que tienen que ver con una vulnerabilidad que se genera en la propia sociedad. Claro, la medicina social va a hablar de la determinación, ¿no? Nos hablan del diálogo social, nos hablan del análisis y de trabajar sobre la igualdad de oportunidades y el capital social. Digamos, ese clima y correlato de reformas en el campo de la salud, o sea, las reformas de segunda generación, va a tener que ver, en este segundo proceso de reformas al Estado, en el impulso de lo que llamamos los sistemas de aseguramiento en salud o sistemas de seguros de salud,
que comienza en el año 2005 con un documento de la propia Organización Mundial de la Salud, y que eso se va a ir traduciendo y se va a terminar transformando en el año 2012-2013 en lo que hoy conocemos como la propuesta del dispositivo de cobertura universal. Ahora bien, estos dos ciclos de reformas al Estado, de primera y segunda reforma social al Estado, van a lograr construir subjetividad y captura de subjetividad, como diría el psicoanalista Jorge Aleman, construyendo un discurso fuertemente anti-Estado, pro-mercado individualista, donde se difunde sistemáticamente esta idea de que el Estado es ineficiente, ineficaz, no sirve para nada, todo fondo que cae en el Estado queda capturado por una especie de tecnoburocracia o de clientelismo político corrupto, que en gran medida también hay que discutir todo eso en el patrimonialismo y clientelismo que los Estados-nación aún hoy en Latinoamérica siguen reproduciendo. Pero esta primera y segunda agenda de reforma social al Estado nos imponen una nueva visión de qué es posible y qué no es posible en las políticas públicas sobre la cuestión social, la seguridad social y la salud. Tercero, debilitan, en estos dos procesos de reforma al Estado, se debilita y destruye el tejido institucional público, dificultando, en muchos casos, la reconstrucción de políticas públicas universales, sociales, de carácter público, en otro ciclo histórico y en otra etapa histórica. Es decir, en muchos casos, cuando llegamos al gobierno del Estado, el tejido institucional público fue debilitado y destruido de tal manera que su reconstrucción no es tan sencillamente como creíamos. ¿Por qué? Porque en gran medida se legitimó el uso y gobierno del propio Estado para su propio debilitamiento. Yo siempre digo ahí, es falso que el Estado fue ausente en los años 80 o 90 o ahora en el nuevo ciclo de reformas o de aceleración global de reformas liberales, sino que el Estado nunca está ausente. El Estado se fue a garantizar, por ejemplo, producir bienes públicos donde antes producía y debía producir bienes privados. ¿Cuál es el triángulo de falacias que nos generaron en la seguridad social y la salud? Bueno, básicamente tres. Los sistemas de pensiones de capitalización individual con la incorporación de los bancos, los sistemas de aseguramiento de salud, es decir, construir sistemas de salud basados en seguros de salud, diferenciando y fragmentando por grupos sociales las coberturas y los seguros, cuando sabemos que lo seguro de un seguro de salud es que es inseguro. Y tercero, las protecciones sociales focalizadas según perfil de riesgo. Estos tres elementos van a, de alguna manera, atravesar, la dinámica de la agenda de reformas regresivas a la salud y la seguridad social. En un segundo video voy a estar trabajando ya la actualización de cómo eso se ha plasmado hoy en los sistemas de salud. Muchas gracias.